Muy buenas noches, estás en sintonía de Luxor TV. Gracias a todos ustedes por su atención. Espero que esta clase les llame la atención. La vamos a sacar del libro blanco y para eso vamos a iniciar ya, como quien dice. Vayamos entonces a la introducción. Bueno, hoy tenemos un tema interesante y es sobre los dos métodos de pago que hay dentro de One Ecosystem. Vayamos a determinar técnicamente a qué se refiere el white paper con estos dos sistemas de pago que han implementado en la blockchain. Pero antes que nada quiero irme primero a ver cómo está el barómetro dentro de One Ecosystem. Como ustedes pueden ver, se mantiene igual en 49 y tenemos que esperar que esto vaya modificándose con los días. Recuerden que si quieren el white paper lo consiguen aquí arribita, le dan un clic a este menú donde dice Here, justo aquí donde está la manito, lo están viendo, y automáticamente pueden descargar el libro blanco. Ok, reporten sintonía, me escriben al chat interno a ver si están recibiendo la señal de audio como debe ser, que esté clara y que se escuche todo como debe ser. De momento tengo que informarles que muchas personas están escribiéndome acerca de activarles sus cuentas y vamos a hacer todo lo posible en la medida de nuestras capacidades de poder darle la asistencia. Ya saben, se pueden comunicar conmigo al correo electrónico dealshakerpanama@gmail.com y necesitan asistencia con ese asunto. Aquí tenemos el white paper exclusivamente en la página 19. Vayamos a la página 19. Nos dice acerca de los dos métodos de pagos que tiene la plataforma. Okay, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Aquí Payment Process. Pero vayamos a la plantilla para mostrarles esto de forma más coherente y que puedan verlo ustedes también en español. Déjenme nada más modificar algo aquí mientras hablo con ustedes. Vamos a hacer un cambio de pantalla mientras hablo con ustedes al respecto de la plantilla que les voy a presentar. Como les estaba diciendo, nuestro proyecto está avanzando a un ritmo firme y seguro, y lo importante es que como proyecto que somos no nos vamos a detener. Seguimos avanzando a pasos veloces y seguros y firmes. Esto es lo que yo le quería hablar acerca del día de hoy, sobre las dos clases de pago. En el libro blanco dice que hay dos clases de pago en la blockchain. Hay dos tipos de procesos de pagos que utiliza el sistema. Uno son los pagos atómicos y otro son los pagos condicionales. Vayamos entonces al significado de los pagos atómicos. Proceso de pago atómico. Un usuario inicia un proceso de pago atómico con la intención de transferir el valor representado por una cantidad de monedas de una de sus cuentas a otra cuenta. Técnicamente, este proceso tiene que pasar por varias etapas de ejecución y, sin embargo, ser atómico, con un resultado positivo que indique una transferencia exitosa o un estado de falla que indique que la transacción se canceló o que existen otros factores que impiden la ejecución del proceso. Vayamos a la segunda opción de pago, y esta segunda opción de pago
se refiere a los pagos condicionales. Y dice así: el sistema admite un proceso de pago en el que un comprador y un proveedor concluyen una venta. Esos son los dos tipos de pago que tiene el sistema y vamos a verlo a nivel de gráfica, como aparece en el libro blanco, para entender de qué se trata este asunto. Ok, vayamos primero a lo que es el pago atómico. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, el pago atómico consiste en un mecanismo de una serie de procesos que se hacen con las aplicaciones, que son los APIs, y esta ejecución se realiza por capas, por layers, como llamamos, ¿no? Entre un usuario de una wallet A y otro usuario de una wallet B. Se transfieren monedas y lo que sucede es un proceso atómico. Esto quiere decir que es un proceso rápido de transacciones que se realiza dentro de la blockchain. Y como pueden ver, el sistema ejecuta la transacción y al final se guarda en los libros mayores de la blockchain. Toda transacción que tú realices dentro de One Ecosystem, al transferir monedas, crea un registro en la cadena de bloques que podría ser el libro mayor contable, y ahí quedan todas tus transacciones a partir de esta nueva plataforma que tenemos ahora. Otras personas me han preguntado y han tratado de ver el historial de la plataforma anterior, y yo les digo que eso es muy complicado hacerlo en estos momentos. Quizás más adelante la compañía logre sacar esos balances, pero lo veo un poco difícil porque ahora mismo estamos en el protocolo de Ethereum y antes era otro tipo de protocolo totalmente diferente a lo que estamos utilizando, y esos registros quedaron en esa vieja blockchain. Lógico, ellos tienen toda la capacidad de poder ir a ese viejo sistema, pero no lo pueden integrar 100% con todo el historial y todas las monedas que uno movió en ese entonces. Con la DShaker vieja que había antes tampoco se puede hacer ese registro y migrarlo todo a la nueva blockchain que tenemos ahora. Hemos iniciado una nueva etapa y ustedes tienen que comprender eso. Y estamos sobre el protocolo de Ethereum. Y hace 18 meses inició esto, la migración. Y al día de hoy, reconozco que todavía hay muchas personas que todavía no pueden abrir sus cuentas. Y es producto de querer meterle el corazón a esto, mis amigos y mis amigas. No dejen las cosas para el último día. Miren que se los estoy diciendo con tiempo. En junio, julio lanzan el OneForex. ¿Y qué tal si hay unas oportunidades interesantes allí y tú no tienes acceso a tus monedas para poder utilizar las herramientas del OneForex? Porque créanme, una vez que eso salga, yo me voy a dedicar a darle batalla a cada segmento del OneForex para entender cómo es eso, cómo opera, cómo funciona. Así como le estoy mandando los tutoriales etapa por etapa, que van a ser como 15 tutoriales, por cierto, cortitos de 2-3 minutos, gracias a la compañía que nos ha dado estos videos traducidos. Y básicamente lo que estamos haciendo es pasarlo en el canal de YouTube por la autorización de la compañía. Que ustedes agarren esa información y también comiencen a escucharla y ponerla en práctica en sus casas. Igual sucede con estos sistemas de pagos. El primero es atómico, quiere decir que pasa de una wallet a otra. Y ahora mismo, si entramos al back office, hay muchas transacciones que se están haciendo. Eso lo vamos a ver de una vez antes de ir al otro método de pago. Vayamos entonces a la wallet para que veamos cómo se mueven las transacciones unas con otras y ustedes puedan entender básicamente qué es lo que pasa dentro de One Ecosystem. Porque la gente dice, no tenemos blockchain, eso es cuento, ya eso sáquenlo de su cabeza, díganle que eso es mentira, que leen, que busquen, manden el white paper a la persona que desconoce eso y que díganle que el proyecto va a salir a público a finales de año, comienzo del 2023 o finales del 2022, como lo dijo el señor Mauricio, y vamos a esperar que eso sea así, ¿no? Miren, estoy aquí
en la pantalla donde está el Block Explorer. ¿Ok? Este Block Explorer que están viendo ustedes a continuación tiene todas las transacciones como las pueden ver allí. ¿Ven? Yo me acerco, voy a hacer un zoom y toda esta nomenclatura que ustedes ven se llama hash. El hash es la información del pago atómico que se ha hecho en X o Y momento según nuestra blockchain. Entonces podemos ver aquí las transacciones que se han realizado. Déjame pasar a la siguiente página y ven la cantidad de monedas. Mire, voy a acercarme donde están las monedas. Aquí pasaron 101 monedas. ¿Lo están viendo? Acá pasaron 400 monedas, o sea que la persona tuvo que haber comprado gas para pasar eso. Acá 98, acá 200. O sea, hay un movimiento dentro de la blockchain de pases de moneda. Mira, acá pasaron 469 monedas. Esas transacciones que se hacen son a través del sistema atómico que utiliza la compañía. Y de esta forma, con ese sistema atómico, podemos nosotros ver aquí todas las trayectorias de las monedas que se han hecho, las transferencias que se han realizado y los pases que se están haciendo entre socios. Y todo esto lo único que persigue es que puedan ustedes entender estas dos formas de pago. Vayamos entonces al otro método de pago, donde nos dice en el white paper cómo vendría a ser. Vayamos allá de una vez. Ok, habíamos quedado en esta parte del white paper. Vamos un poquito más abajo y van a ver el otro proceso de pagos, que son los pagos que le llaman condicionales. Los pagos condicionales, como pueden ver, consiste en un comprador y en un vendedor. Entonces, el comprador emite la orden, el vendedor recibe la validación de la orden, el comprador deposita el pago, se hace el proceso a través de la plataforma del sistema. Antes de terminar de hacer el proceso y que el dinero le entre, en este caso al vendedor, tiene que haber lo que se llama un delivery o la entrega de la mercancía. La mercancía se entrega, se despacha y pueden pasar dos cosas: que reciba la mercancía y la persona confirme de recibido, o que el comprador diga nunca me llegó. Si nunca se llegó, se hace un refund o lo que se llama un retorno del depósito y se cierra la transacción. Si el comprador le llegó la mercancía, finaliza la compra de pago, se le da el dinero al vendedor y se cierra la transacción. Entonces, este es el método que utiliza nuestra plataforma DealShaker. Entonces, como existen estos dos tipos de pago, una garantiza al 100% que la mercancía se te vaya a entregar, que es el pago condicional, y la otra, que es el pago atómico, hay un riesgo, porque como es una transacción de wallet a wallet, si tú le pasas las monedas, como me dijo una socia, Eric, yo mandé 1000 monedas y ahora yo no sé, la mandé a un usuario equivocado. Recuerde que cuando ustedes escriben el nombre de usuario dentro de la billetera, déjenme mostrarles. Una vez que yo coloco un nombre, ¿ve? Ahí me aparece Pedro. O sea, puse Pedro solamente y ya me aparece, es 468. O sea, ese nombre quiere decir que fue el usuario 468 que se registró en One Ecosystem. Imagínese usted. Voy a poner mi nombre, ¿ve? A ver si aparece así solito. Eric también aparece, ¿ve? Entonces, si pongo Eric Rueda, no creo que aparezca porque no existe. O sea, no va a existir así. Pero si yo pongo Luxor TV, miren, aparece y ahí está mi número de registro. Déjame acercarme más para que vean esto. Esta es la cuenta de Luxor TV y este es el número de registro. Y miren el número que hay aquí, ¿eh? Hay una cifra larga, unos números largos. Pero si yo pongo Pedro, este fue uno de los primeros. Miren, es 468. Pero ¿qué pasa si yo hago esto?
Y escojo Pedro, sí, pan. Le voy a mandar una moneda a Pedro. El sistema, bueno, me está diciendo algo aquí, vamos a ver. Eric solo, a ver si aparece. Ahí está, me reconoció como Eric. Si yo le mando una moneda a Eric y yo pongo aquí 1. Le estoy mandando una moneda y le pongo un detalle aquí. Transferencia. Transferencia, le pongo así, ¿no? Donde yo digo enviar, esa moneda se le va a ir a este usuario que se llama Eric. Por eso usted verifiquen el número del usuario este que está aquí, ¿ve? 4990. Si ustedes lo mandan a Luxor TV, ahí va a aparecer un número largo y ahí no hay perdedero. ¿Me entienden? Espérense, hay que escribir esto, hay que hacerlo rápido, ¿ok? Luxor TV, por ahí mismo clic, ya. Aquí apareció otro que es Luxor. Déjenme echar un poquito más para atrás porque la tengo en la pantalla encima. Pongamos Luxor TV. Ahí está. Luxor TV. Bueno. Ahí está. Luxor TV, Enter. Le dan de una vez. Apenas ven el número o el nombre donde van a enviar. Y verifican que ese número sea el correspondiente. Cualquier cosa, esto es lo que hacemos para verificar una cuenta en particular. Se le toma un screenshot y con esto verificamos que esa cuenta existe en One Ecosystem. Si yo digo enviar, la moneda se va a ir automáticamente. Y una vez que se fue, pues ya eso es un pago atómico y eso se va a hacer lo más rápido posible. ¿Qué pasa con DealShaker? DealShaker trabaja de otra manera. Y DealShaker trabaja con los pagos condicionales. Porque una vez que el usuario recibe ¿cómo se llama? Su producto, entonces está en capacidad de liberar el cupón y de esa manera la moneda le va a poder entrar al comerciante y no entra de una vez, lleva un proceso porque apenas hace la compra, el usuario sabe que en el sistema la compra está realizada, pero la moneda queda como bloqueada y como en pending, pendiente de que se haga la última transacción, que es entregar la mercancía y que el comerciante, que el usuario te mande el cupón, le manda el cupón al comerciante. Y de esta manera él cierra el capítulo y una vez que cierra la redención del cupón, entonces las monedas van a pasar a su cuenta y ya se termina la transacción, el negocio que se había ejecutado en ese momento. Y esos son los dos pagos que existen en One Ecosystem. En otras plataformas no funcionan así. Funcionan nada más con el primer pago, el pago atómico y ya. O sea, de wallet a wallet y muere la flor allí. En el caso de nosotros, pues tenemos estas dos opciones porque trabajamos también con los euros. Imagínense. Los euros es otro sistema de pago que está dentro de la plataforma que va incluido en el proceso de transacciones que se hacen con la DealShaker y que también tú puedes mandar de wallet a wallet los euros. ¿Ok? Ahora bien, ¿los euros dónde están? Los euros también están usando la tecnología blockchain que tenemos, quiero que sepan. Eso está allí, eso es como un stablecoin, una moneda estable. Y la One siempre va a ser la criptomoneda que va a público. Los euros siempre van a estar de manera interna. Y eventualmente las transacciones que tú hagas y que quieras monetizar con euros, bueno, la compañía lo está haciendo al día de hoy. Y todo el dinero euro que tú captures a través de tu wallet cash lo puedes convertir a Bitcoin una vez que llegues al mínimo, que son de $500 para arriba. Y eso, bueno, es una realidad. Si tú logras recibir a cambio mercancía que te pagan en euros, tienes $1,000, $2,000 en euros, automáticamente tú lo cambias y lo mandas a tu wallet de Bitcoin externa y liquidas esos euros que tenías dentro de la plataforma. Bueno, vayamos entonces acá al sistema a ver si hay alguna pregunta. Me están saludando aquí, se escucha muy bien, gracias Elin, Rogelio, saludos allá donde estás, Rogelio. Ok, hay un detalle que quiero conversar ya para finalizar la clase del día de hoy. Eso era básicamente lo que quería tocarles sobre estos dos temas. Vamos a estar desglosando el libro blanco y en la medida que vayamos viendo temas vamos a ir sacándolos para poder
ir alimentando con información a la comunidad de Luxor TV y a la comunidad de One Ecosystem de LATAM principalmente. Y estamos convirtiendo en la medida de las posibilidades aquellos videos que YouTube logre hacer la transcripción del español correctamente. Lo estamos traduciendo a 10 idiomas también, para que la información llegue a todas estas personas que forman parte de One Ecosystem a nivel mundial. Quiero decirles que a todos los que viven en Panamá vamos a conformar el Country Board, y les voy a agradecer mucho que presten atención a los próximos videos que voy a estar lanzando sobre ese tema, para ver si a final de mayo ya tenemos el Country Board listo en Panamá. El Country Board es una junta de socios, no importa el rango que tengas, que quieren participar con la compañía para dar soporte y servicio a la comunidad para todo lo que se va a desarrollar en los próximos años. Entonces, aquellos que estén interesados en formar parte de esta junta, pues me contactan al correo y vemos cómo ubicamos su talento, ya sea si eres abogado, si eres empresario, si tienes conocimiento de contabilidad, si tienes conocimientos legales o de cualquier tipo de información o de relaciones públicas, o tienes contacto con los bancos. Eso es muy importante para conformar el Country Board acá en Panamá, y que estén pendientes pues aquellos que logran ver este video posteriormente. Por lo demás, le doy las gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por estar atentos a este programa y de este espacio que con mucho gusto lo hago todas las noches. Y para mañana vamos a ver si le sacamos otro videito interesante acerca del libro blanco. Será entonces hasta un próximo video programa, y que tengan una feliz noche. Hasta mañana.